El transbordador de transporte traqueteaba como una lata llena de piedras. David Ross apretó la frente contra la ventana fría y vio cómo la tierra se encogía tras él. Le dolían las muñecas por las esposas magnéticas. Los dos guardias sentados frente a él no se molestaron en mirarlo. Para ellos, solo era otro criminal que se dirigía a morir en el espacio. 42 años de vida. Y todo se reducía a esto. David había pasado 20 años perfeccionando su oficio, aprendiendo a hacer feliz a la gente con comida sencilla y bien hecha. Su pequeño restaurante en Chicago no era lujoso, pero la gente volvía semana tras semana porque cocinaba con el corazón. Entonces, una noche, un diplomático del Consejo Galáctico comió en su casa y cayó muerto 2 horas después. Veneno, dijeron las huellas de David en el plato, las grabaciones de seguridad de él preparando la comida, los rastros de la toxina en su cocina, que él sabía que no había hecho. Su abogado probablemente también lo sabía. Pero la evidencia era perfecta. Demasiado perfecta. Y el antiguo socio de David, Richard, había comprado el restaurante 3 días después del arresto. Qué curioso cómo funcionaba eso. Estación Blackstone en 15 minutos. El piloto anunció por el altavoz, y a David se le revolvió el estómago. Había oído hablar de Blackstone. Todos lo sabían. Orbitaba un gigante gaseoso tan lejos de la civilización que rescatarlo llevaría meses. La galaxia enviaba allí a sus peores criminales para que desaparecieran. Asesinos, piratas, criminales de guerra de una docena de especies diferentes. Y ahora, un chef que cometió el error de confiar en la persona equivocada. La estación apareció en la ventana como un trozo de metal oscuro atravesado por luces. Parecía hambrienta. David tragó saliva con dificultad e intentó recordar el aspecto de su hija Amy cuando sonreía. Ese recuerdo cada vez le costaba más retenerlo. Había dejado de visitarlo después del segundo mes, dejó de responder a sus mensajes después del tercero. Ella creía que él lo había hecho. Todos lo creían. La lanzadera atracó con un estruendo que le hizo castañetear los dientes a David. Los guardias lo levantaron a empujones y lo llevaron hacia la esclusa de aire. Al otro lado de la puerta, oyó voces, docenas de ellas, hablando idiomas que no reconocía. El sonido resonó en las paredes metálicas como piedras en un barril. La esclusa de aire se abrió con un silbido. El olor lo golpeó primero. Sudor, aire reciclado y algo agudo que no pudo identificar. El área de admisión estaba llena de prisioneros, algunos humanos, la mayoría no. Una criatura enorme con 4 brazos y piel gris lo observaba con demasiados ojos. Algo pequeño y cubierto de escamas azules siseó al pasar. David mantuvo la mirada baja e intentó no temblar. «Carne fresca», gritó alguien. Siguieron risas, crueles y agudas que un guardia con una cara como cuero curtido agarró el brazo de David. «Ross, David, asignación de cocina». «Cocinas, ¿verdad?» «Sí, señor», dijo David en voz baja. «Bien. Necesitamos cuerpos en la cocina». El último tipo renunció. La expresión del guardia sugirió que renunciar significaba algo peor. «Soy el oficial Brandt. Sigue las reglas. Mantén la cabeza baja. Tal vez dures 1 año. Causa problemas. Desearás morir en la tierra». Brandt lo condujo por pasillos que todos parecían iguales. Metal gris y luces parpadeantes. Otros prisioneros lo vieron pasar. Algunos parecían curiosos. Otros parecían estar calculando cuánto tiempo sobreviviría. David supuso que la respuesta no era larga. El bloque de celdas era peor de lo que imaginaba. Cajas diminutas apiladas una encima de otra. Cada una contenía a una persona o algo que solía serlo. Branch lo metió a empujones en una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. La puerta se cerró de golpe con un sonido como el de una tumba que se cierra. David se sentó en la dura litera y se tapó la cabeza con las manos. Esto era todo. Esto era el resto de su vida. Durara lo que durara, pensó en Amy, en su restaurante,
en el olor a pan recién hecho por la mañana. Todo desaparecido, robado por alguien que quería lo que él tenía. A la mañana siguiente, los guardias lo arrastraron a la cocina. Era enorme, industrial, diseñada para alimentar a miles. El jefe de cocina era un alienígena bajito con tentáculos en lugar de brazos y un temperamento avinagrado. Le mostró a David las estaciones, el equipo, el horario. Todo era eficiente, sin alegría, diseñado para producir calorías y nada más. Haces lo que te dicen cuando te lo dicen, dijo el alienígena en un inglés entrecortado. Sin creatividad, sin implantes. ¿Entendido? David asintió. Él entendió. Esto no era cocinar. Esto era producción de combustible de ensamblaje para cuerpos que necesitaban seguir moviéndose. El trabajo era mecánico. Hervir esto. Calentar aquello. Verterlo en bandejas. Los otros trabajadores de la cocina no hablaban mucho. Para el almuerzo, a David le dolía la espalda y tenía las manos en carne viva. Para la cena, se sentía como una máquina. El oficial Brandt apareció casi al final del turno. Ross, tengo una asignación especial para ti. David levantó la vista del fregadero. Señor, todos los viernes prepara una comida para el sector 7. Prisionero especial. Es una comida caliente a la semana. La expresión de Brandt era ilegible. Los últimos 3 cocineros asignados a esto se negaron. Pasaron un mes en aislamiento por desobediencia. ¿Para qué estoy cocinando?, preguntó David. Brandt casi sonrió. Lo sabrás el viernes. Un consejo. Hazlo bueno. Realmente bueno. A la cosa del sector 7 no le gusta que la decepcionen. Cosa. A David se le secó la garganta. Ya verás. Brandt se giró para irse y luego se detuvo. El último cocinero que realmente hizo el trabajo renunció después de 2 semanas. Dijo que no podía soportarlo más. Solo tú y lo que sea que haya en esa celda una vez a la semana. La mayoría de los reclusos no duran mucho en Blackstone Ross. Pero los que alimentan a la bestia, no duran nada. El guardia se fue, dejando a David de pie en la cocina con agua jabonosa goteando de sus manos y el miedo subiendo por su columna vertebral como hielo. Faltaban 4 días para el viernes. 4 días para preguntarse qué esperaba en el sector 7. 4 días para imaginar qué clase de criatura necesitaba una comida especial y cocineros entrenados asustados en un confinamiento solitario. David se secó las manos lentamente. Fuera lo que fuese, lo descubriría pronto. Mientras tanto, tenía un trabajo que hacer y una vida que sobrevivir, un día miserable a la vez. El viernes llegó demasiado rápido. David apenas durmió la noche del jueves, despierto en su celda, imaginando que vivía en el sector 7. Los rumores entre los prisioneros iban de lo ridículo a lo aterrador. Algunos decían que era un experimento genético fallido. Otros afirmaban que era el último superviviente de una especie que el Consejo había intentado exterminar. Un viejo prisionero humano negó con la cabeza y dijo: «No lo mires a los ojos. Es todo lo que te diré». El oficial Brandt lo recogió después del desayuno. 3 guardias más se unieron a ellos, todos portando armas que David nunca había visto. Rifles de energía, tal vez de esos que pueden perforar el acero. «¿Llevamos un ejército solo para entregar comida?», preguntó David, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. «Lo entenderás cuando lo veas», dijo Brandt. Caminaron durante 15 minutos, adentrándose en la estación. Los pasillos cambiaron. Los muros se hicieron más gruesos. Pesadas puertas de seguridad les bloqueaban el paso cada pocos cientos de metros. Cada una requería la autorización de varios guardias. David contó 12 puntos de control antes de llegar al sector 7. La última puerta era diferente a las demás. Reforzada, cubierta de señales de advertencia en una docena de idiomas. David podía leer las que estaban en inglés. Peligro extremo. Fuerza letal autorizada. No acercarse a la barrera. La puerta se abrió con un siseo que sonó como algo moribundo.
Un calor denso y seco se extendía por todo el cuerpo. David entró y dejó de respirar. La cámara era enorme, tan grande que podría contener 10 veces su restaurante entero. Las paredes estaban quemadas en algunos puntos. Marcas de garras arañaban el metal como si fuera papel. Y en el centro, envuelto en cadenas que brillaban con energía azul, había algo salido de antiguas pesadillas, un dragón. David había visto fotos, vídeos, representaciones artísticas de la especie Drake. Nada de eso lo preparó para la realidad. La criatura era enorme, fácilmente de 9 metros de la nariz a la cola. Escamas de un carmesí intenso cubrían su cuerpo, más oscuras a lo largo de la columna vertebral, casi negras en los bordes. Alas capaces de ocultar las estrellas estaban plegadas firmemente contra sus costados, sujetas por las ataduras brillantes. Para patas terminadas en garras capaces de atravesar agujeros de barcos, y ojos como oro fundido que se fijaron en David en cuanto entró. «Santo cielo», susurró David. «Ese es Kravik», dijo Brandt a sus espaldas. «Lleva aquí 40 años. El consejo lo quiere vivo. Algo sobre información, ubicación de colonias, crímenes de guerra por encima de mi nivel salarial. Tu trabajo es alimentarlo y abrir las ranuras de allí». Brandt señaló un mecanismo de cajón reforzado en la pared. David debía cargar la comida, empujarla y marcharse. Simple, seguro. El dragón no se había movido, pero esos ojos dorados seguían cada paso que daba David. La inteligencia ardía en esa mirada. No astucia animal, sino pensamiento real, del tipo que le ponía los pelos de punta a David al haber preparado la comida antes. Trabajando con una lista básica que el cocinero anterior había dejado. Proteínas, cereales, algún tipo de materia vegetal, basura institucional, el mismo combustible sin alegría con el que alimentaban a todos los demás. Pero David no pudo evitarlo. Añadió condimentos, ajustó la temperatura, lo dispuso para que al menos pareciera que a alguien le importaba. Viejas costumbres. David metió la comida en el cajón y la empujó. Unos brazos mecánicos se extendieron al otro lado, llevando la bandeja al alcance de las cadenas del dragón. La sujeción permitía el movimiento justo para comer. Nada más durante un largo momento. No pasó nada. Entonces la enorme cabeza de Kravik bajó hacia la bandeja. David vio que las fosas nasales se dilataban al percibir el aroma. ¿Por qué huele diferente? La voz impactó a David como algo físico. Profunda, resonante. Cada palabra pronunciada con cuidadosa precisión. El dragón podía hablar. Claro que podía hablar, pero de alguna manera oírlo lo hacía todo más real. «Soy nuevo», dijo David antes de poder contenerse. Los guardias se tensaron. «Solo soy un chef. Lo hice como sé». Los ojos dorados se alzaron para encontrarse con los suyos. «Un chef, no un guardia, no un soldado, no señor, solo alguien que cocina». Algo cambió en la expresión de Kravik. El dragón dio un mordisco, masticó lentamente. David vio cómo las emociones cruzaban ese rostro enorme. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido placer. «Nadie ha preparado la comida con esmero en 40 años», dijo Kravik en voz baja. «Todo sabe a deber y asco. Esto sabe a artesanía». David no sabía qué decir. Los guardias lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Brandt movió la mano hacia su arma. «Es lo que hago», dijo David finalmente. «Hacer que las cosas sepan bien. O lo hacía antes de terminar aquí. Eras un prisionero». No era una pregunta. «Sí, señor. Cadena perpetua. Condenado injustamente. Pero eso ya no importa mucho». Kravik guardó silencio por un momento. «Entonces, ¿cuál fue tu delito?» «Dicen que envenené a alguien. Un diplomático del consejo. No lo hice, pero las pruebas dicen lo contrario. Las pruebas se pueden fabricar». «Sí, señor. Lo aprendí por las malas». El dragón terminó de comer y apartó la bandeja con una enorme garra.
Las cadenas vibraron y David vio algo que no había notado antes. La energía azul no solo sujetaba a Kravik en su lugar. Le estaba haciendo daño. Pequeñas quemaduras marcaban las escamas donde las ataduras rozaban. Nunca sanaban, siempre frescas. Deberías irte, chef, dijo Kravik. Los guardias se ponen nerviosos cuando hablo. Temen que te convenza de que me liberes. ¿Lo harás?, preguntó David. Esos ojos dorados lo estudiaron. ¿Me liberarías si te lo pido? David lo pensó. Lo pensé de verdad. No lo sé. Probablemente no. No sé qué hiciste para acabar aquí. Pero no creo que me guste ver a alguien sufrir así. El silencio llenó la cámara. Los guardias estaban definitivamente nerviosos ahora. Brandt avanzó. Tomigo Ross. El viernes siguiente, Kravik dijo de repente, vuelve el próximo viernes. Chef. Quiero hablar contigo. David asintió. No sabía por qué. Tal vez porque esos ojos contenían algo que reconocía. La mirada de alguien atrapado por fuerzas que escapaban a su control. Alguien que el universo había decidido que merecía un castigo, se lo ganara o no. Los guardias lo arrastraron hacia la puerta. Al salir, David oyó la voz de Kravik una vez más suave ahora, casi preguntándose. Gracias por la comida. El sello de la puerta tras ellos. Brandt miró fijamente a David. En 5 años, esa cosa no ha dicho más de 10 palabras. Hoy ha tenido una conversación contigo. ¿Es malo?, preguntó David. No lo sé, admitió Brandt. Pero será mejor que te asegures de aparecer el próximo viernes. El dragón preguntó por ti. Eso no es una petición. David regresó a la cocina en silencio, con la mente llena de ojos dorados, palabras cautelosas y el olor a metal carbonizado. 1 semana hasta el viernes. 7 días para averiguar en qué se había metido. Las semanas se convirtieron en meses, y los viernes se convirtieron en lo único para lo que David vivía. Cada semana, preparaba la comida de Kravik con el mismo cuidado que antes usaba para sus mejores clientes. Cada semana, hablaban mientras el dragón comía, conversaciones que se alargaban cada vez más, a pesar del nervioso movimiento del guardia. David aprendió sobre los Drake, sobre su mundo natal que ya no existía. Kravik describió montañas que rozaban las nubes y océanos que brillaban por la noche. Habló de códigos de honor más antiguos que la civilización humana, de familias unidas por Ouz que duraban generaciones. El dragón no mentía, no rompía promesas, no abandonaba a su gente, razón por la cual Kravik había estado en esta celda durante 40 años. ¿Quieren la ubicación del santuario?, explicó Kravik un viernes, con la voz cargada de un viejo dolor. El último mundo colonia. 300 de mi gente. Lo único que queda de millones. El consejo dice que solo quieren abrir relaciones diplomáticas, pero he visto lo que les hacen a las especies que consideran peligrosas. Así que te quedas aquí y sufres, dijo David en voz baja. Así que yo me quedo aquí y los protejo. Mi dolor no significa nada comparado con su supervivencia. David comprendía ese tipo de lealtad, aunque nunca la hubiera experimentado. Su propia hija lo había abandonado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Pero no lo dijo. En cambio, le habló a Kravik de cocina, de cómo se combinaban los diferentes sabores, de la satisfacción de hacer algo con las manos que alegraba a los demás. Suena a arte, observó Kravik. Es lo que era. Ya no lo sé. David se quedó mirando la basofia institucional que transformaba lo mejor que podía. Es difícil llamar a esto arte. Creas belleza de la limitación. Esa es la forma más elevada de artesanía. Las palabras se quedaron grabadas en la mente de David durante el resto de la semana. En su celda, por la noche, las repasaba mentalmente como piedras lisas. Alguien vio valor en lo que hacía. Incluso allí, incluso ahora, otros prisioneros notaron el cambio. David ya no caminaba con la mirada baja. La conexión con Kravik le proporcionaba una extraña protección. Nadie quería problemas con el hombre que habló con la bestia en el sector 7.
Incluso las pandillas lo dejaban en paz. Pero no todos estaban contentos. El oficial Brandt tomó a David aparte una noche después de la cocina. Se quedaron en un pasillo vacío, los guardias con los ojos muy abiertos por la preocupación. Tiene que tener cuidado, Ross. Señor, el administrador Wells lo ha notado. Está haciendo preguntas sobre las comidas de los viernes, sobre cuánto tiempo pasa en el sector 7. Brandt miró a su alrededor y luego bajó la voz. Wells es corrupto. Ha estado desviando fondos destinados al cuidado de los prisioneros, vendiendo suministros en el mercado negro. Los inspectores del consejo vendrán en 3 meses. A David se le encogió el estómago. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Necesita un chivo expiatorio. El supervisor de cocina es perfecto. Ha estado documentando sus errores, inventando infracciones, construyendo un caso. Cuando vengan los inspectores, te culpará por la falta de suministros y los problemas de calidad de la comida. Brandt lo miró a los ojos. Está planeando un motín. Ross escenificó violencia donde queda atrapado en el fuego cruzado. Muerte accidental, simple y llanamente, cuando la palabra salió como un susurro. 3 semanas. Lo siento. Tengo una familia en la tierra. No puedo ayudarte directamente, pero quería que lo supieras. Brandt se alejó, dejando a David solo en el pasillo con el miedo trepando por su columna vertebral. 3 semanas de vida. Todo lo que había sobrevivido, todos los días de mantener la cabeza baja y seguir las reglas, y no significaba nada. Wells lo mataría para encubrir sus propios crímenes, y nadie lo cuestionaría. Ese viernes, la mano de David tembló mientras preparaba la comida de Kravik. El dragón lo notó de inmediato. Eras un problema, amigo mío. Amigo, ¿por qué había sucedido eso? ¿Cuándo se habían hecho amigos un chef humano y un prisionero dragón? David no lo sabía, pero la palabra le hizo doler el pecho. Voy a morir, dijo David. Lo explicó todo. El desfalco, la inspección, el plan de Wells. Las palabras brotaron como agua de una presa rota. 3 semanas y estoy muerto. Así de fácil. Sobreviví a la condena. Sobreviví a este lugar. Y no importa. Kravik guardó silencio un buen rato. Los ojos dorados ardían con algo que David nunca había visto antes. Rabia, tal vez, o determinación. Has sido amable conmigo, dijo finalmente el dragón. Cuando me trataban como a una bestia, tú me trataste como a una persona. Me trajiste comida hecha con esmero. Me hablaste como a un igual. Los dragones no olvidan las deudas de honor. ¿Qué significa eso? Significa que he estado probando estas ataduras durante 40 años. Cada día, un poco de presión, un pequeño ajuste. Los guardias no se dan cuenta porque me muevo despacio, con paciencia. Creen que las cadenas son irrompibles. La voz de Kravik bajó un poco. Se equivocan. David lo miró fijamente. Puedes escapar. Yo puedo. He estado esperando una razón. Algo que valga la pena romper mi resistencia. Tú me has dado esa razón. No lo entiendo. Mi gente tiene una tradición llamada el juramento del escudo. Un vínculo entre protector y protegido. Eres inocente, David Ross. Has sido agraviado por aquellos en el poder al igual que mi gente. Si me ayudas a entregar un mensaje al santuario, te liberaré de este lugar y te daré la evidencia para limpiar tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Los Drake tienen una memoria perfecta. Recuerdo todo lo que he visto. Estuve en tu restaurante la noche que murió el diplomático. Vi quién lo envenenó. Un humano con cabello gris y ropa cara. Un ayudante del concejal Harrison. Añadió algo a la bebida del diplomático mientras estabas en la cocina. Recuerdo su rostro a la perfección. Con la tecnología de Drake, podemos extraer mi memoria y crear evidencia que no se pueda falsificar. El corazón de David latía con fuerza contra sus costillas. Estás hablando de escapar de una prisión de máxima seguridad. Quizás nos maten a ambos.
O quizás ambos seamos libres. Te ofrezco una opción, chef. Mantente a salvo y muere en 3 semanas, o confía en un dragón y arriesgalo todo por la oportunidad de vivir. Los ojos dorados reflejaban su paciente comprensión. David pensó en Amy, en su restaurante, en todos los años que le quedaban y que serían robados por la avaricia de un administrador corrupto. Pensó en morir en un motín carcelario, como otra víctima olvidada. Entonces pensó en Kravik, solo en esa celda durante 40 años, aún protegiendo a su gente, aún eligiendo el honor sobre la huida. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó David. Quedan 2 semanas. David se movía por la prisión como un fantasma, haciendo gestos mientras su mente daba vueltas con planes y terror. Kravik lo había explicado todo durante su última conversación. La fuga sería el próximo viernes, lo que les daba 7 días para prepararse. El plan era una locura. David necesitaba introducir materiales específicos en sus instalaciones del sector 7 que reaccionarían al plasma del dragón y crearían una explosión controlada. Nada enorme, solo lo suficiente para dañar los generadores de contención. Una vez que fallaran, Kravik podría liberarse. Luego se abrirían paso hasta la plataforma de atraque donde el administrador Wells guardaba su lanzadera privada. Simple, salvo por las 1000 maneras en que podía salir mal. David pasaba cada momento libre en la cocina identificando ingredientes y materiales que cumplían con los requisitos de Kravik. Ciertos metales de productos de limpieza, compuestos químicos de conservantes de alimentos, artículos que individualmente no significaban nada pero que juntos se volverían explosivos. Los movía lenta y cuidadosamente, escondiéndolos en su estación de trabajo donde nadie lo notara. Los demás prisioneros presentían que algo se avecinaba. La violencia tenía un olor en lugares como este, una tensión que se acumulaba en el aire como estática antes de una tormenta. Las peleas estallaban con más frecuencia. Los guardias caminaban en grupos más grandes. Incluso los alienígenas que no hablaban inglés sabían que algo andaba mal. El oficial Brandt evitaba la mirada de David. El guardia había hecho lo que podía. Le había advertido. Le había dado una oportunidad. Nada más que decir. El martes, David introdujo a escondidas el último componente en su estación. Todo estaba listo. 3 días más hasta el viernes. 3 días más hasta que escapara o muriera en el intento. Esa noche, acostado en su celda, David se permitió pensar en Amy. Su hija tendría 20 años ahora. Se había perdido sus 2 últimos cumpleaños, su graduación, todos los momentos que importaban. Si moría el viernes, ella nunca sabría que era inocente. Pasaría el resto de su vida creyendo que su padre era un asesino. Pero si el plan funcionaba, si la memoria de Kravik podía probar la verdad, tal vez David podría recuperar a su hija. Tal vez podría volver a mirarla a los ojos sin ver asco. Valía la pena el riesgo. Tenía que valer la pena el riesgo. El miércoles trajo problemas inesperados. El administrador Wells apareció en la cocina durante el servicio de cena. El hombre era alto, delgado, con ojos fríos que calculaban ganancias en todo lo que veía. Caminaba por las estaciones como si fuera dueño del aire mismo, lo que técnicamente era. Ross Wells dijo, deteniéndose en la estación de David. He estado revisando sus informes de rendimiento. David seguía cortando verduras. Sí, señor. Ha estado pasando un tiempo considerable con el prisionero en el sector 7. Una cantidad de tiempo inusual para una simple entrega de comida. La criatura habla. Señor, parece de mala educación no responder. La criatura es peligrosa. Ha matado a 3 guardias y herido a una docena más. Aún así, hablas con él como si fueras un viejo amigo. Wells se acerca. Me hace dudar de tu lealtad, Ross. Soy leal a seguir con vida, señor. El dragón me pidió que volviera. Los guardias me dijeron que no me negara. Bueno, lo observó un buen rato. David se obligó a seguir trabajando, a fingir que el corazón no le latía con fuerza. Recuerda tu lugar, dijo Wells finalmente.
Los prisioneros que se acomodan demasiado tienden a tener accidentes. El administrador se alejó. Las manos de David temblaban tanto que tuvo que dejar de cortar antes de perder un dedo. Well sabía algo o sospechaba algo. 2 días más se le antojaron una eternidad. El jueves por la noche, David apenas durmió. Repasó el plan una y otra vez. Kravik usaría su aliento de plasma para encender los compuestos. La explosión dañaría los generadores de contención. 30 segundos, quizá un minuto, antes de que la seguridad de la estación respondiera. Kravik rompería las cadenas físicas y atravesaría las paredes hasta los niveles inferiores. El muelle de atraque estaba justo debajo del sector 7, un detalle que David había confirmado echando un vistazo a los mapas de la estación durante las tareas de limpieza. Habían robado bien la lanzadera. Kravik conocía los códigos por haber escuchado conversaciones de guardias durante más de 40 años. El oído de los dragones era lo suficientemente agudo como para captar susurros a 3 pasillos de distancia. La lanzadera tenía coordenadas de navegación fijadas para el santuario. La gente de Kravik proporcionaría las pruebas para limpiar el nombre de David. Simple. Demente. Su única oportunidad. La mañana del viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento. David terminó la preparación del desayuno en un día. El supervisor de cocina se quejó de su trabajo descuidado. David se disculpó y lo arregló todo mientras su mente gritaba que esta era la última vez que haría huevos revueltos institucionales. Servicio de almuerzo. Preparación de la cena. Cada minuto pasaba lentamente como horas. Finalmente, el turno terminó. David recogió los ingredientes que había escondido, mezclándolos en lo que parecía una comida normal. Sus manos estaban más firmes ahora. Más allá del miedo, en el lugar tranquilo donde los chefs iban cuando todo tenía que ser perfecto. El oficial Brandt vino a recogerlo. El rostro del guardia era indescifrable, pero sus ojos decían adiós. Sabía que tal vez siempre lo había sabido. El camino al sector 7 se sintió diferente esta vez. David notó detalles que antes se le habían pasado por alto. La distancia entre las cámaras de seguridad, el tiempo de respuesta de las puertas, las rutas que tomaban los guardias al patrullar. Información que podría mantenerlo con vida durante la siguiente hora. Pasaron por los controles. Cada puerta que se cerraba tras ellos parecía una cuenta regresiva. 12 puertas. 11:10. La última puerta se abrió. Un calor inundó a David como el aliento de un dragón. Y allí estaba Kravik, magnífico y terrible, con sus ojos dorados ardiendo de anticipación. Los guardias tomaron sus posiciones. Esperaban otro viernes normal. Comida por la ranura, breve conversación, todos a salvo. No tenían idea de que este sería el último momento normal que cualquiera de ellos vería. David metió la comida en el cajón. Los compuestos estaban perfectamente mezclados, invisibles entre la comida normal. La empujó y observó cómo se extendían los brazos mecánicos. Kravik lo miró a los ojos al otro lado de la cámara. Un pequeño asentimiento. ¿Estás listo? David asintió de vuelta. Tan listo como nunca lo estaría. El dragón bajó la cabeza hacia la bandeja y comenzó a comer. David contaba los segundos mentalmente. Kravik había dicho 30 masticaciones, suficientes para colocar los compuestos con precisión. 20 masticaciones. 2530 d. El pecho de Kravik se expandió. David vio el brillo creciendo en lo profundo de la garganta del dragón. El plasma se acumulaba, la temperatura aumentaba. Uno de los guardias lo notó. Oye, ¿qué pasa? Kravik exhaló. Fuego y truenos llenaron el mundo. La explosión fue precisa, controlada exactamente como estaba previsto. Los generadores de restricción chispearon y murieron. Energía azul parpadeando como velas y viento. Gritó la alarma. El guardia gritó. Y en el centro del caos, 40 años de cautiverio terminaron con el sonido de cadenas rompiéndose. Kravik rugió,
Un sonido que estremeció los huesos de David y le detuvo el corazón y prometió que nada volvería a ser lo mismo. Las cadenas cayeron como cuerdas. Kravik se alzó en toda su altura por primera vez en 40 años. Alas extendidas lo suficiente como para tocar las paredes. Los guardias abrieron fuego. Los rayos de energía impactaron en las escamas carmesí y rebotaron inofensivamente contra las paredes. 40 años de dolor y rabia concentrados en un instante de terrible libertad. David cayó al suelo mientras el plasma le inundaba la cabeza. El aliento de Kravik atravesaba la puerta reforzada como papel, derritiendo metal y piedra. El calor era increíble. La piel de David parecía arder con solo acercarse. «No te acerques a mí, chef». La voz de Kravik atravesó el caos. El dragón se dirigió hacia David con una velocidad asombrosa para algo tan grande. Una enorme garra lo levantó, con suavidad a pesar de su tamaño. David se encontró pegado al pecho de Kravik, protegido por escamas y músculos. El mundo se convirtió en fuego, ruido y movimiento. Más guardias entraron en masa en el sector 7. Kravik los recibió con plasma y garras, pero no los mató. David notó que el dragón podría haberlos reducido a cenizas, pero en lugar de eso buscó armas, se cubrió, creando miedo sin muerte. Incluso ahora, incluso después de todo, Kravik optó por la clemencia. Las alarmas de la estación aullaron. Los mamparos de emergencia comenzaron a cerrarse. Kravik los aplastó antes de que pudieran sellarse. Su cuerpo, un ariete de escamas y furia. Bajaron, siempre hacia abajo, hacia la bahía de atraque, 3 niveles más abajo. Los equipos de seguridad establecieron cuellos de botella. Kravik los quemó. Activaron defensas automáticas. La cola de Kravik destrozó las torretas como si fueran juguetes. Nada lo detuvo. 40 años de prisión le habían dado tiempo de sobra para planificar esta ruta, para memorizar cada punto débil del diseño de la estación. David se aferró a la garra del dragón e intentó no pensar en la caída, ni en el fuego, ni en las 1000 maneras en que esto aún podía salir mal. Habían salido del sector 7. Eso era más de lo que se atrevía a esperar. Llegaron a la bahía de atraque. Kravik atravesó la última puerta y emergieron en una enorme cámara llena de lanzaderas y naves de suministro. Docenas de ellas brillaban bajo la intensa luz. «Bueno, la lanzadera está al fondo», dijo Kravik. La negra con marcas plateadas. Cruzaron la bahía. Tras ellos, las fuerzas de seguridad se reagruparon. David oyó gritos y órdenes. Tenían quizás 2 minutos antes de que toda la guardia de la estación los atacara. La lanzadera estaba justo donde Kravik había dicho que estaría. Cara, elegante, demasiado buena para el sueldo de un administrador de prisiones. Más pruebas de la corrupción de Wells. Ya no importaba. Kravik bajó a David. ¿Puedes pilotar esto? Puedo intentarlo. David corrió hacia el panel de acceso. Sus dedos revolotearon sobre los controles. Recuerdo muscular del entrenamiento básico de vuelo que recibían todos los ciudadanos de la Tierra. La puerta se abrió con un siseo. Entendido. Entonces ve a iniciar la secuencia de lanzamiento. ¿Y tú? Yo los detendré. Kravik se colocó entre la lanzadera y los guardias que se acercaban. Prepáranos para volar. El chef David entró corriendo en la lanzadera. El interior era de un lujo escandaloso. Todo cuero auténtico y paneles de madera. Se abalanzó sobre el asiento del piloto y puso en marcha los sistemas. Las luces parpadearon. El motor zumbaba. La navegación mostraba coordenadas ya fijadas. Santuario. La casa de Kravik. Afuera, los guardias abrieron fuego. David observó por la ventana cómo las alas de Kravik se desplegaban, protegiendo la lanzadera. Rayos de energía impactaron al dragón, quien rugió, más de rabia que de dolor. Pero David vio las quemaduras formándose en sus escamas. Incluso la armadura de Drake tenía límites. Kravik David gritó en la calma: «Estamos listos. Entren. 30 segundos».
Kravik respondió. Llegaron más guardias. Armas más pesadas. David los vio preparando algo grande, una especie de cañón. Un arma de defensa de la estación. Un disparo de eso mataría incluso a un dragón. Avanzando lentamente, el dragón retrocedió hacia la lanzadera, todavía protegiéndola con su cuerpo a 6 metros de distancia. Los guardias cargaron hacia adelante, desesperados por detener la fuga. Kravik saltó a la bahía de la lanzadera, plegando las alas con fuerza. David pulsó el control de la puerta. La escotilla comenzó a cerrarse. 1,5 metros. 3 puntos. Alguien saltó por la abertura en el último segundo. El oficial Brandt, arma desenfundada, rostro sombrío. Apuntó con el rifle a la cabeza de David. Durante un largo instante, nadie se movió. La mano de David se cernía sobre el control de lanzamiento. Kravik se tensó, listo para defender a su amigo. El dedo de Brandt descansaba sobre el gatillo. Entonces Brandt cambió su puntería y disparó al techo. El disparo salió desviado, impactando solo en el aire. «Sal de aquí, chef», dijo Brandt en voz baja. «Tengo familia. No puedo evitarlo, pero puedo fallar». Sus miradas se cruzaron. David vio arrepentimiento, comprensión y quizás un poco de esperanza. «Gracias», susurró David. Brandt asintió y retrocedió, bajando el arma. Un fallo en la lanzadera causó la fuga. Eso es lo que les diré. Los dragones sabotearon los sistemas. No pude detenerlo. David pulsó el control de lanzamiento. La lanzadera despegó de la cubierta suave y rápidamente a través de la ventana. Vio a Brandt, solo en la bahía, observándolos ascender. Las puertas de la bahía de atraque ya se estaban cerrando. Bloqueo de emergencia. David aceleró y apuntó al hueco que se reducía. 18 metros de ancho. 12 metros. Dispararon a través de él con centímetros de sobra. La alarma sonó una última vez y luego se silenció mientras la lanzadera salía de la estación. El espacio se abrió a su alrededor, frío, infinito y libre. Pero la libertad tenía un precio. El cañón de defensa principal de la estación se activó. David vio cómo la energía se acumulaba. Suficiente potencia de fuego para vaporizar una nave pequeña. «Nos van a derribar», dijo David. Kravik se dirigió a la esclusa de aire. «No si me disparan a mí». «¿Qué? No. Confía en mí, chef. Los dragones son más difíciles de matar que las armas del consejo». Los ojos del dragón se encontraron con los suyos a través de la ventana. «Ve al santuario. Cuéntale a mi gente lo que pasó aquí. Dals mi mensaje. Ese es tu juramento de escudo. Kravik, no lo hagas». La esclusa de aire se abrió. Kravik se lanzó al espacio, con las alas desplegadas imposiblemente contra las estrellas. El dragón voló hermoso y terrible directamente hacia la estación. El cañón de defensa disparó. Un rayo de energía pura cruzó la distancia en un instante. Golpeó a Kravik de frente y el dragón desapareció en una explosión lo suficientemente brillante como para herir los ojos de David. «No». El grito de David resonó en la lanzadera vacía. La onda expansiva impactó, haciendo girar la lanzadera de punta a punta. David luchó contra los controles, luchando por estabilizarse. Sus ojos ardían con lágrimas. 40 años que Dragon había sobrevivido. 40 años de tortura y dolor. Finalmente libre. Finalmente volando y muerto en minutos. Los sensores de la lanzadera parpadearon. David se secó los ojos, tratando de leerlos a través de su dolor. Algo se movía ahí fuera. Algo grande. Una forma emergió de la nube de energía que se disipaba. Escamas carmesí, alas enormes, ojos dorados llameantes. Kravik voló junto a la lanzadera, su voz crepitante a través de la calma. «¿Dudabas que un dragón pudiera sobrevivir a ese humano? Somos más difíciles de matar que las armas del consejo». David rió y lloró al mismo tiempo. La alegría y el alivio lo inundaron. «Estás loco, tal vez,
Pero somos libres, amigo mío. Finalmente somos libres. 3 semanas de viaje por el espacio que David no reconoció, siguiendo coordenadas que Kravik había memorizado hacía décadas. El dragón voló junto a la lanzadera la mayor parte del tiempo, solo entrando cuando necesitaba descansar. David aprendió que los dragones podían sobrevivir en el vacío durante horas. Sus cuerpos se adaptaron a entornos que matarían a la mayoría de las especies al instante. Hablaron durante esos largos días de libertad, de miedo, de lo que les esperaba al final de su viaje. Kravik hablaba de su gente con una reverencia que le dolía el pecho a David. Los Drake habían perdido tanto, habían sobrevivido tan poco, y aún así resistían. ¿Y si no quieren a un humano entre ellos?, preguntó David una noche. Están unidos a mí por un juramento de escudo. Eso los convierte en familia. Los ojos dorados de Kravik eran cálidos. Mi gente entiende los lazos de honor. Les darán la bienvenida. La nebulosa apareció en la 3.ª semana. Un remolino de colores para el que David no tenía nombre. Hermoso y mortal. El tipo de espacio que hacía imposible la navegación sin coordenadas precisas. El escondite perfecto para una especie que huía de la extinción. La lanzadera atravesó nubes de gas y polvo estelar. Los sensores fallaron. David voló con instrumentos y fe, confiando en la memoria de Kravik. Entonces las nubes se abrieron y David vio un santuario por primera vez. El planeta era más pequeño que la Tierra, cubierto de bosques, montañas y océanos que brillaban tenuemente azules. 2 lunas colgaban en el cielo como monedas de plata. Y por todas partes dragones, docenas de ellos volando entre asentamientos excavados en laderas de acantilados, sumergiéndose en los océanos brillantes, descansando en picos que rozaban las nubes. Hogar, susurró Kravik. Nunca pensé que lo volvería a ver. Aterrizaron en un claro cerca del asentamiento más grande. Los dragones se reunieron mientras la lanzadera descendía, curiosos y cautelosos. Las manos de David temblaban en los controles. Esta era la gente de Kravik, los sobrevivientes del genocidio, y estaba a punto de caminar entre ellos como el primer humano que la mayoría había visto. La puerta de la lanzadera se abrió. Kravik salió primero, y los dragones reunidos estallaron en gritos de alegría y dolor. Lo rodearon, rozando alas y hocico, hablando en su idioma retumbante. David captó palabras aquí y allá. Bienvenido a casa. Te creíamos muerto. 40 años. Hermano, amigo, familia, un dragón mayor, separado del grupo, con las escamas pálidas por la edad, moviéndose con la cuidadosa dignidad de alguien que se ha ganado el respeto durante siglos. La multitud guardó silencio. Kravik, hijo de los vientos de la montaña. Sentimos que tu presencia se desvanecía de nuestros pensamientos hace mucho tiempo. ¿Cómo regresas a nosotros? Anciano SYNN. Regreso a través del coraje de este humano. Kravik le hizo un gesto a David con una garra. Está unido a mí por el juramento del escudo. Te pedí que escucharas su historia. Cada dorado me volví hacia David. Dio un paso adelante con piernas temblorosas. Intenta no pensar en cuántas maneras diferentes los dragones podrían matarlo. Mi nombre es David Ross. Fui encarcelado injustamente por un crimen que no cometí. Kravik me salvó la vida. A cambio, lo ayudé a escapar. Dice que tiene pruebas que pueden limpiar mi nombre, pero no entiendo cómo. El anciano Sinen lo estudió con ojos que habían visto nacer estrellas. Kravik habla de su memoria perfecta. Fue testigo de tu inocencia. Estuve allí la noche en que murió el diplomático. Kravik lo confirmó. Vi al verdadero asesino. Mi memoria puede ser extraída y verificada con nuestra tecnología, convertida en evidencia que ni siquiera el Consejo puede rebatir. El anciano asintió lentamente. Se hará. Pero primero, deben descansar. Ambos se han ganado la paz. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. A David le dieron una pequeña vivienda excavada en la pared del acantilado. Sencilla pero cómoda.
Los ingenieros de Drake trabajaron con Kravik usando tecnología que David apenas entendía para extraer sus recuerdos y crear grabaciones holográficas. El proceso llevó tiempo, requirió precisión, pero cuando terminaron, la evidencia fue innegable. David observó la grabación con lágrimas en los ojos. Allí estaba el ayudante, el cómplice de Richard en el plan, vertiendo veneno en el vino del diplomático mientras David estaba en la cocina. El ángulo era perfecto, los detalles claros. Kravik había estado en el restaurante esa noche investigando la cultura humana antes de su captura, oculto en las sombras, viéndolo todo. Esto te liberará, dijo el anciano Esanin con suavidad. Tenemos aliados en el Consejo, aquellos que valoran la verdad por encima de la política. Se asegurarán de que esta evidencia llegue a las personas adecuadas. Gracias, susurró David. Gracias a todos. 2 meses después, David estaba en un claro fuera del asentamiento, con un dispositivo de comunicación en las manos. Los Drake habían contactado con sus aliados del Consejo. David había sido absuelto de todos los cargos. Los asesinos de Rayal estaban detenidos, incluido el administrador Wells, quien había sido arrestado por malversación de fondos y conspiración para asesinar, y su hija había enviado un mensaje preguntando si podían hablar. Los dedos de David se cernían sobre el botón de llamada. El rostro de Amy apareció en la pantalla, más viejo de lo que recordaba, con los ojos rojos de llorar. Papá, se le quebró la voz. Papá, lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haberlo hecho. Dijo David con suavidad. Tú crees en la evidencia. Cualquiera lo habría hecho. No pasa nada, cariño. No pasa nada. Hablan durante horas sobre el juicio, sobre los años perdidos, sobre el perdón, la familia y empezar de nuevo. Amy estaba en la universidad ahora, estudiando arte. Quería una visita, quería reconstruir lo que habían perdido. David prometió que volvería pronto a la Tierra, pero primero tenía algo que terminar aquí. La llamada terminó. David se sentó en el claro, observando a los dragones volar sobre sus cabezas, sus escamas reflejando la luz de 2 lunas. Kravik aterrizó a su lado. Enorme y magnífico. Eres libre de regresar a tu mundo ahora. El dragón dijo, el juramento del escudo se ha cumplido. Sé que David guardó silencio un momento, pero pensaba que me salvaste la vida. Tu gente ayudó a limpiar mi nombre. Podría volver a la Tierra, reabrir mi restaurante, o podría quedarme aquí un tiempo, aprender sobre la cultura de Drake, tal vez ayudar a tender puentes entre nuestra especie. ¿Harías esto? Alguien tiene que hacerlo. Los humanos y los dragones han sido enemigos demasiado tiempo. Tal vez sea hora de que eso cambie. David sonrió. Además, te prometí que te enseñaría más sobre cocina. No se puede romper una promesa a un dragón. La risa de Kravik retumbó como un trueno lejano. No, humano. No se pueden romper las promesas a los dragones. Lo recordamos todo. Hablando de eso, David se levantó y se estiró. Es viernes. Ahora tengo acceso a ingredientes de verdad. ¿Qué tal si preparo la cena para los dos? Me gustaría, amigo mío. Caminaron juntos hacia el asentamiento, humano y dragón, chef y protector. Tras ellos, el sol se ponía sobre el santuario con colores que la tierra jamás había visto. Delante, las luces de las casas de los Drake brillaban cálidas y acogedoras. David pensó en su restaurante en la tierra, en Amy, en el futuro. Volvería tarde o temprano, reharía su vida, reconectaría con su hija, pero aún no. Primero, tenía cenas que cocinar, amistades que honrar y un mundo completamente nuevo que comprender. Cada viernes durante 40 años, Kravik había esperado solo en la oscuridad. Ahora, cada viernes, compartirían una comida bajo estrellas alienígenas, y ninguno de los dos volvería a estar solo. La libertad sabía esperanza, a nuevos comienzos, a comida sencilla hecha con cariño y compartida con alguien que entendía que las más pequeñas muestras de cariño podían salvar una vida.
David Ross esperaba morir en prisión.